Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde les traemos todo el salseo, las noticias frescas y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo turco y más ayu. Estamos aquí para darles toda la verdad, sin filtros ni tapujos. Hoy prepárense porque tenemos un tema que sabemos que les encanta, un tema que los ha tenido pegados a sus pantallas, comentando en cada publicación superíndice 3N y esperando ansiosamente alguna seu más menos aldivina. Hablamos de Hande y Kerem, o mejor dicho, de Ed Ser para los fanúticos y acérrimos. Vamos a analizar a fondo esos rumores de amor que los han rodeado durante tanto tiempo, y sobre todo, vamos a ver qué copyright dice Hande al respecto. Pero no solo eso. Vamos a bucear en el pasado, el presente y, quién sabe, tal vez incluso en el futuro de esta relación que ha cautivado a millones en todo el mundo. Prepárense para el chismecito deluxe. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, de teorías conspirativas y de sueños rotos y esperanzas renovadas, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí les mantenemos al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, y además nos encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Así que no se lo piensen dos veces y denle clic al botón superíndice 3N rojo. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Ahora vamos a lo que nos compete. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin alimentaron la ilusión superíndice 3N de millones de fanáticos alrededor del mundo con su química innegable en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer capítulo, la conexión superíndice 3N entre Eda YLDZ y Serkan Bolat traspasó superíndice 3 la pantalla, creando una fantasía colectiva que se extendió por todos los rincones del planeta. ¿Acaso esa magia que vemos en la ficción superíndice 3N se extiende a la vida real? ¿Podrá ser que el amor que sentimos por estos personajes sea, de alguna manera, un reflejo de algo real entre los actores? Durante el rodaje, las redes sociales explotaron con cada mirada robada, cada sonrisa cómplice, cada gesto que parecía indicar algo que una simple relación superíndice 3N profesional. Los fans perspicaces, verdaderos detectives del amor, recopilaban cada detalle, analizaban cada entrevista como si se tratara de jeroglíficos, buscando la prueba definitiva, el santo grial del Ed Ser, la confirmación superíndice 3N irrefutable de que Hande y Kerem eran mucho que amigos y compau más menos eros de trabajo. Viajes juntos que parecían sospechosamente románticos, fotos compartidas en Instagram que despertaban la imaginación de todos, comentarios cariu más menos osos que sonaban a declaraciones de amor encubiertas, todo era combustible para la llama de la esperanza, un fuego que los fans se encargaban de avivar constantemente. Y luego la confirmación superíndice 3N. El momento que todos esperaban, el estallido de júbilo que resonó en las redes sociales de todo el mundo. Después copyright de meses de especulaciones, de suspiros contenidos y de elucubraciones infinitas, Hande y Kerem hicieron oficial su relación superíndice 3N. Las fotos de sus vacaciones paradisíacas en las Maldivas, un destino que siempre evoca romanticismo y escapadas idílicas, inundaron internet, confirmando lo que todos ya sospechábamos, lo que todos anhelábamos en lo más profundo de nuestro corazón, el amor agua florecido entre Eda y Serkan, o mejor dicho, entre Hande y Kerem. La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se había difuminado, creando una fantasía que parecía materializarse ante nuestros ojos. Fue un momento de euforia colectiva para los fans, que celebraron la noticia como si se tratara de un cuento de hadas hecho realidad, como si hubieran ganado la lotería del amor. La pareja se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno global, un ícono de romance y de perfección. Protagonizaron portadas de revistas de todo el mundo, concedieron entrevistas conjuntas en las que destilaban amor y complicidad, y compartieron momentos de su vida personal en las redes sociales, regalándonos pequeños fragmentos de su felicidad. Todo parecía perfecto, un romance digno de una película de Hollywood, un cuento de príncipes y princesas moderno y adaptado a los tiempos que corren. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las luces brillantes a menudo esconden sombras profundas, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de poco de una o más menos o de relación superíndice 3N, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus seguidores, que no podían creer que el amor que había nacido en la pantalla, ese amor que parecía tan fuerte e indestructible, se hubiera apagado tan rápido.
Fue como si alguien hubiera apagado las luces de un teatro, dejando a la audiencia en la oscuridad y el desconcierto. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, y probablemente nunca lo hagan. Algunos medios apuntaron a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos profesionales, insinuando que sus ambiciones personales chocaban y que no lograban encontrar un punto de encuentro. Otros sugirieron la presión superíndice 3N medio tica asfixiante, el escrutinio público constante y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N normal bajo el constante asedio de los paparazzi y los comentarios de las redes sociales. Lo cierto es que se halló de los motivos específicos que llevaron a la separación superíndice 3N, la ruptura fue un duro golpe para los fans de Ed Sheeran, que vieron desvanecerse su sueño más menos o de un final feliz para la pareja, el adiós a la fantasía que tanto habían abrazado. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras, enfocándose en nuevos proyectos y tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N nunca han cesado por completo, como un eco persistente que se niega a desaparecer. Cada cierto tiempo surgen nuevas teorías descabelladas, nuevas pistas intrigantes, nuevas más menos sales, que alimentan la esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, como si se tratara de un guión de una serie romántica que se niega a terminar. Desde comentarios en redes sociales que son interpretados como mensajes subliminales, hasta coincidencias inesperadas en eventos públicos que parecen obra del destino, cualquier detalle, por insignificante que sea, es analizado con lupa por los fans, que se niegan a renunciar a la idea de un reencuentro, que sueñan con una segunda oportunidad para el amor. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo. Copyright dice Ande al respecto. La pregunta del millón, la interrogante que nos desvela a todos. En los últimos meses, Ande Eruparra ha sido abordada en varias ocasiones por la prensa sobre su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin y los constantes rumores de reconciliación superíndice 3N. Y si bien la actriz siempre ha tratado de mantener una postura discreta y evasiva, protegiendo su intimidad como un tesoro valioso, algunas de sus declaraciones han sido interpretadas como una puerta entreabierta a la esperanza, una luz tenue en la oscuridad de la incertidumbre. En una reciente entrevista, cuando se le preguntó superíndice 3 directamente sobre la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N con Kerem, Ande respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: no voy a hablar de mi vida personal. Estoy enfocada en mi trabajo y en mi felicidad. Si bien esta respuesta puede parecer ambigua, una declaración típica de una figura pública que intenta evitar el escrutinio, muchos fans han interpretado el hecho de que Ande no haya negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N como una más menos al de que aún existe algo entre ellos, una conexión latente que podría reavivarse en el futuro. Además, en otras entrevistas, Ande ha elogiado el talento y la profesionalidad de Kerem, destacando la buena química que tuvieron durante el rodaje de Senu con Diéresis al Cap. Estas declaraciones han sido vistas como una muestra de que, a pesar de la separación superíndice 3N, Ande aún guarda un buen recuerdo de su tiempo con Kerem, que valora la experiencia compartida y que no guarda rencor ni resentimiento. Una actitud que sin duda alimenta las esperanzas de los fans de Ed Sheeran. Pero seamos realistas, mis queridos chismosos. Analicemos esto con objetividad y sin dejarnos llevar por la pasión desbordada. Es importante tener en cuenta que las declaraciones de Ande pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes, y que a menudo las palabras de las celebridades son cuidadosamente elegidas para evitar generar controversia o alimentar falsas expectativas. Es posible que la actriz simplemente es tu copyright tratando de ser diplomática y evitar alimentar a los rumores, o que realmente exista una posibilidad de reconciliación superíndice 3N, pero que Ande prefiera mantenerlo en secreto por el momento, protegiendo su corazón y su intimidad de las miradas indiscretas. También copyright N es importante recordar que tanto Ande como Kerem son figuras públicas sometidas a una gran presión superíndice 3N medio tica, y que sus vidas están constantemente expuestas al juicio y la opinión del público. Es comprensible que quieran proteger su vida personal y evitar que su relación superíndice 3N sea objeto de especulaciones y juicios constantes. En definitiva, la verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Nosotros como fans podemos seguir especulando, elucubrando y más menos ando con una reconciliación superíndice 3N digna de un cuento de hadas, pero debemos respetar su privacidad y aceptar cualquier decisión superíndice 3N que tomen, por dolorosa que sea.
Lo que podemos afirmar con certeza es que la relación superíndice 3n entre Ande y Kerem dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de millones de personas alrededor del mundo. Su kuumika en Senú con diéresis al Capm fue mújica, trascendental, un verdadero regalo para los amantes de las series románticas. Su amor real fue un cuento de hadas que, aunque terminó superíndice 3, sigue vivo en la memoria colectiva. Y su separación superíndice 3n fue un duro golpe, una decepción que dolió como si fuera personal. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y Q copyright n sabe, Kizu, ese alguene dúa esas cenizas vuelvan a encenderse, y el amor renazca con más fuerza que nunca. Asu que, mis queridos chismosos, esa es la situación superíndice 3n actual de Ande y Kerem. Un romance que nació superíndice 3 en la pantalla, se hizo realidad y aunque terminó superíndice 3, sigue generando pasiones, especulaciones y sueños. Seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, por pequeña que sea, y les mantendremos informados de todo lo que suceda, sin perder un solo detalle. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, exploramos la relación superíndice 3n de Ande y Kerem, desde su explosiva kuumika en Senú con diéresis al Capm, hasta su confirmada relación superíndice 3n y posterior separación superíndice 3n. Analizamos los rumores persistentes de reconciliación superíndice 3n y, lo mu es importante, examinamos las declaraciones de Ande sobre el tema, interpretando lo que podrán significar. En esencia concluimos que solo el tiempo dirá un copyright les depara el futuro a estos dos talentosos actores, y que mientras tanto, nosotros seguiremos aún más menos ando y especulando. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema que tanto nos apasiona. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande y Kerem volveru n a estar juntos? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino y busque la felicidad por separado? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Anúmense a participar y a compartir sus pensamientos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright n se enteren de todo el chisme jugoso, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Los quiero un monto superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un culebrón, y nosotros somos los protagonistas.